Hola, ¿qué tal? Qué gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en un Library Studio. Hoy estoy de manteles largos con una invitada súper especial, que es la maestra Jackie Torres. Tuve el gusto de conocerla, de hecho, recientemente en un evento donde ella fungió como expositora. Me encantaron todos los conceptos que nos compartió y la forma tan clara y concisa con que hizo su presentación. Y dije, bueno, yo quiero que Jackie sea la maestra de todos, así que por eso es que está hoy como invitada y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación, así que pues estoy encantada, por supuesto, de tenerla hoy aquí y nos va aparte presentar un libro muy interesante, por nada más y nada menos que escrito por Jorge Bucay, que es un autor argentino. Él es de hecho médico, psiquiatra, terapeuta, bueno, es una eminencia en todo lo que tenga que ver con cuestiones de, por supuesto, su práctica médica, pero eso le ha ayudado a traspasar la práctica para servir, ¿no?, a las personas también con sus libros que son muy didácticos, nos cuentan muchas historias y pues hoy con este libro estoy segura que les va a encantar lo que nos va a compartir Jackie. Entonces, pues bueno, sin más me gustaría presentarles un poquito de la trayectoria de Jackie, que nos hace favor de estar aquí. Ella es licenciada en Mercadotecnia con un MBA en Alta Dirección, con estudios en IPAC de París, Francia, y Politécnica de Valencia, España, con 20 años de experiencia en procesos de atención a clientes, ventas, mercadotecnia, administración de negocios y desarrollo organizacional en empresas, contact centers, productos de consumo, comida rápida, retail, hidrocarburos y movilidad vertical. Adicionalmente, cuenta con experiencia en coaching empresarial y personal. Es profesor en educación continua en CETIS, Campus Tijuana, además de ser también locutor y blogger. Y pues es un gusto para nosotros tener a Jackie de la Torre el día de hoy como una de nuestras expositoras invitadas. Muchas gracias, un placer tenerte aquí, Jackie. Pues muchas gracias de nuevo con esta presentación que nos vas a hacer del libro de Jorge Bucay. ¿Nos quieres platicar un poquito acerca de cómo, primero que nada, llegó este libro a ti? ¿Cómo es que lo encontraste? ¿Te lo regalaron? ¿Tú lo ubicaste? Siempre esa historia también a mí me fascina mucho conocerla. ¿Cómo fue tu encuentro con este libro de las 3 preguntas de Jorge Bucay? Fíjate que gracias, Marta, por la invitación. Me encanta esta iniciativa que tienes. Me parece que es algo súper divertido, súper disruptivo. Yo creo que podemos hacer cosas muy interesantes. Siempre que tienes un libro en tus manos, lo lees. Y en mi caso, que soy súper amante de la escritura y de la narrativa que tiene Jorge Bucay, fíjate que me voy a regresar algunos años atrás. Yo tuve un primer encuentro con la lectura hacia los libros de Jorge Bucay y fue hace más o menos unos 10 años. Y el primer libro que tuve, de hecho lo tengo aquí porque es uno de mis autores favoritos, es el de Hojas de Ruta. Estos son 4 libros en uno. Entonces, suelo normalmente grafitear mis libros y ponerles un montón de stickers para tomar ciertas cosas que para mí en ese momento son importantes. Y el segundo libro que leí, que lo compré junto con un amigo y decidimos leerlo porque estábamos los dos como en una etapa de introspección acerca de las relaciones de pareja. Entonces, se llama Amarse con los ojos abiertos. Es un libro muy interesante también, que recomiendo mucho. No, pues vas a tener que regresar después a platicárnoslos. Por supuesto de que entrada. sí. Y este libro, como ya conozco un poco de Jorge Bucay, bueno, como tú ya lo mencionaste, es un argentino. Él es escritor, psicodramaturgo y especialista en terapia Gestalt, que es una terapia súper interesante. Yo he estado trabajando en ese sentido y tengo una especialización de coaching ontológico Gestalt. Y la verdad es que está muy padre. Sí, la verdad es que es un sistema muy bonito porque trabajas con las personas para encontrar esas pequeñas fisuras que se van dando desde tu nacimiento hasta tu edad adulta y cómo estas fisuras que no se atendieron, no se repararon a tiempo, como adultos nos afectan en muchos sentidos. Y es así como accionamos, como pensamos, como nos predisponemos y los paradigmas que tenemos en la vida, pues, entonces,
¿Cómo di con este libro? Bueno, como es un autor que yo ya sigo y soy fan de irme a las librerías, para mí mi día de Disneylandia es ir a una librería y comprarme tantos libros me alcanza en ese momento. Qué padre, Entonces, claro. este libro lo compré el año pasado, fue uno de esos ataques de compras de pánico que tuve con libros. Y me fui a comprar como 15 libros en una ocasión Wow, y dentro de la selección de los ejemplares que compré fue este. Entonces, excelente. digo, la portada está increíble, a mí me encanta, Ujú. pero me llamó mucho la atención el título del libro, las tres preguntas. Y como ya conozco el estilo así muy, muy claro, muy directo, muy crudo de Jorge Bucay de plantear la forma en la que él ve el tema del desarrollo humano, entonces, pues obviamente las tres preguntas que las vamos a platicar en el proceso de esta charla, pues Ujú. son quién soy, a dónde voy y con quién, que son tres preguntas muy importantes que nos hacemos todos en diferentes etapas de la vida. Claro. Fíjate que en lo que te escuchaba, Jackie estaba también atando cabos. Por supuesto, en tu caso, que tú te desempeñas dando entrenamiento sobre habilidades blandas, pues parte de tu búsqueda es ir y encontrar, ir a la raíz, ¿no? O sea, cómo es, Así no, es. no, o sea, digo, tú pudieras partir desde la parte conceptual de qué es lo que se necesita para tener una habilidad blanda, pero por lo que veo, entonces, buscas indagar más allá de lo que pudiera ser una simple definición y decir, bueno, esto hay que emularlo y esto es, sino buscas también encontrar quizás más recursos, me imagino, para tú misma poder profundizar en estos cursos que das, ¿no? Entonces, creo que también aparte de lo que pudiera dejarte en cuestión personal, esto se Ujú. transmite, ¿no? También a lo que tú haces finalmente con las capacitaciones y desarrollo de habilidades blandas, ¿no? Fíjate que sí, y de hecho, una de las razones por las que a mí me gusta trabajar con la gente es Ujú. porque yo he estado dispuesta a trabajar conmigo. Cuando tú te dedicas al Ay, tema del interesante. coaching, cuando te dedicas al tema del desarrollo humano, cuando te dedicas a trabajar en el tema de la capacitación, no es solamente dar una herramienta, hacer un entrenamiento, dar un manual, tienes que estar dispuesto a trabajar contigo mismo. O sea, nosotros somos seres Excelente. humanos y tenemos muchas situaciones que manejar. Ujú, Entonces, quizá en algún momento quien nos va a estar viendo cuando ya esté arriba el video, ujú, y a lo mejor tú misma, yo mismo, todos en el mundo encontramos células espejo, ujú. donde ves situaciones que pueden gustarte o no gustarte. Hay personas con las que haces un match increíble a la primera y hay personas con las que se te dificulta poder establecer una relación. Mm, Y eso es un reflejo de las cosas que requieres trabajar internamente. Entonces, para mí el tema de dar una capacitación va mucho más allá de solamente decirle a alguien cómo desarrollar el liderazgo, cómo desarrollar el trabajo en equipo, cómo desarrollar el tema de la administración del tiempo. Tenemos que irnos mucho más allá para que las personas encuentren la causa raíz. Porque claro. puedo pensar y puedo tener un manual que me diga, esta es la guía rápida que te va a convertir en el Pitágoras de la administración del tiempo. Pero Ujú, si yo traigo un tema atorado, tengo una fisura, volvemos ujú, al tema de las fisuras de lo que vamos acumulando en los años en nuestra vida, que no la tengo reparada o no la tengo claramente identificada, no voy a poder ejercer bien una administración del tiempo, porque tal vez para mí, quizá, y voy a poner un ejemplo muy básico, yo ujú, vengo de una familia donde había una rigidez con el tema del tiempo, mm, de levántate a las 5 de la mañana, 6 de la mañana ya estás cambiado, arreglado, perfumado, sentado en el comedor y probablemente es un sistema muy militarizado, ujú, donde la figura paterna pudo haber sido demasiado rígida y estricta desde la infancia. Entonces, el ser humano tiende a tomar dos caminos distintos en este caso específico. ujú, O puedo ser sumamente rígido y seguir el mismo patrón con el que fui educado y voy a repetir esa conducta y ese patrón que tengo heredado por un contrato emocional familiar, ujú. o me convierto en la otra parte del otro extremo. Somos como el yin y el yang. Me Claro. voy a revelar, entonces ya no voy a ser ni puntual, ya no voy a ser alguien súper recto y súper alineado, porque es una forma de manifestar que yo necesito ser libre en ese Mm, sentido, ujú, liberarme de esas cadenas, ¿no? claro. Entonces todo va a depender.
y cómo la persona puede encontrar un balance, un punto medio, reparando esa fisura. Ya, Entonces, una gran parte de lo que Jorge Bucay nos lleva con todo esto es por su expertise en el campo de la terapia Gestalt, pues es esto, es ve, entiende qué es lo que ha pasado con esas fisuras que tienes y no has resuelto, hazte consciente de, rompe con esos patrones y construye tu camino. Porque al claro. final nosotros no somos ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestras generaciones pasadas. Y tenemos que Claro. aprender, y justo en este libro, la primera pregunta es, ¿quién soy? Nos Mm, lleva a que te conectes con eso. ¿Quién eres tú realmente? ¿Eres tu mamá? ¿Eres tu papá? ¿Eres lo que las personas piensan de ti? ¿Qué reputación has construido sobre ti? Entonces, es ahondar en cuestiones bien interesantes. Y yo creo que en este momento que estamos todos en un aislamiento social, es un libro que te lleva a trabajar mucho contigo mismo. claro. Y aparte que tenemos el tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo Tenemos el tiempo, para ¿no? desglosarlo, para digerirlo, para saborearlo bien. Sí. Fíjate, Porque, sí, perdón, adelante, sí. no, no te preocupes. Y fíjate que, sobre todo porque él tiende mucho en sus libros a crear cuentos o analogías para que puedas más fácilmente poder digerirlo de una manera muy amigable. Entonces, una de esas historias habla de un carruaje que lo menciona tanto en Las hojas de ruta como Ujú, en este otro libro de las tres preguntas. ya. Y ahorita que dijiste una palabra clave se me hizo muy interesante. Saber quiénes somos, ¿no? Debería ser lo primero que tendríamos que trabajar si nosotros queremos comenzar a definir algún rumbo, ¿no? Hacia dónde voy. De alguna forma, pues yo tengo que entender también, pues, qué es lo que llevo a ese lugar donde sea que quiero ir, ¿no? Entonces, lo que estoy ahorita comenzando a ver, por supuesto, es que el desarrollo profesional aunque a veces quisiéramos verlo separado del desarrollo personal, en realidad van de la mano, ¿no? Entonces Juntos. tú pudieras tener unas aspiraciones profesionales, que quizás puedes ir haciendo, por supuesto, logros, ¿no? Si te estás, si eres constante y empiezas a aplicar lo que vas aprendiendo, pero de alguna forma también el desarrollo personal tendría que estar en ascenso, ¿no? Cuando estás trabajando o buscando ser una mejor persona. Entonces, están van juntos. O sea, si quieres desarrollarte profesionalmente, también tendrías que trabajar la parte personal, ¿no? Esa sería en todo caso la premisa para poder Así es. ser una mejor persona, pero es también ser un mejor profesionista de alguna forma, ¿no? Absolutamente. Fíjate que comentas algo súper importante y a veces se nos olvida. Nosotros no somos ni una media naranja, ni tampoco somos el complemento de alguien. Somos una unidad, somos un ser integral. Y una de las situaciones con las que nos enfrentamos todo el tiempo es que aprendemos a escuchar generación tras generación en el núcleo familiar con los amigos, en el trabajo, de las medias, de la completitud, de cómo me voy a completar con alguien, cómo me va a hacer alguien feliz, cómo voy a lograr algo. Tú eres un ser integral, eres una unidad, eres un ser individual. Y cuando aprendes a observarte en ello, y es algo que habla mucho Jorge Bucay, entonces vas a poder dejar de tener una codependencia del exterior. Y esto no significa que vayas a vivir solo en una isla y que hagas tu vida sin tener una pareja. Eso no funciona así. Pero no puedes tú depender que el concepto de la persona que tú eres, es decir, el definir quién soy, dependa de estímulos externos a ti. Eso no puede funcionar así, porque entonces tu vida simplemente va a ser un teatro, va a ser una mentira, porque va a ser una constitución de muchas perspectivas de personas que no son tú. Entonces, esa parte es importante. Y en esta pregunta, a mí me gusta mucho hablar de la alegoría que hace acerca de un Jackie, carruaje. platícanos en qué consiste esta alegoría que mencionas del carruaje. Me llamó mucho la Fíjate atención. que, fíjate que sí, me gusta mucho porque es una manera muy sencilla y holística de comprender al ser humano. Y nos habla que el carruaje, que está compuesto por el carruaje per se como tal,
Los caballos, el cochero, que es el que va llevando el carruaje, y el pasajero. Ujú. Es una reflexión acerca de que esos 4 elementos somos nosotros mismos. Mm. Esos caballos, ese carruaje, ese cochero y ese pasajero representan nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestras emociones, pero también nuestro intelecto y nuestra mente. Ya. El carruaje por sí solo no puede ir a algún lado si no lleva un rumbo, si no Ujú. tiene una meta. El carruaje no puede ir solo si no van los caballos. Los caballos es el vehículo, es ese directriz, esa guía que va arrastrando el carruaje. Los caballos y el carruaje no pueden ir solos si no lleva un cochero, quien vaya manejando, conduciendo, y es obviamente nuestro intelecto y nuestra mente, pero tampoco pueden ir solos si no va el pasajero. Y el pasajero representa nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestras emociones. Entonces, por eso esta alegoría a mí me encanta, porque al final es una manera de poder conectar, que no podemos, nuestro cuerpo no puede ir solo como el mismo carruaje per se. Pero Ya. si nosotros metemos todo en esta licuadora, debemos de tener un balance. Y a veces queremos ir y queremos hacer y queremos ser, pero nuestro cuerpo no está bien, y estamos hablando probablemente de un padecimiento, de una enfermedad, probablemente no nos sentimos cómodos con nuestro cuerpo y quisiéramos hacer y no podemos porque no está algo bien en nuestro cuerpo, en la parte de salud o en la parte física. Quisiéramos ir a muchos lugares o cumplir objetivos, pero no tenemos claro ni nuestras necesidades, ni nuestros deseos, ni qué estamos sintiendo, no tenemos un buen manejo emocional. Y por último, decimos, tengo ganas de y estoy entusiasmado y tengo toda la fuerza, pero no tenemos claro exactamente qué es lo que queremos hacer ni a dónde, que es nuestro intelecto, nuestra mente, para tener un plan y tener claro hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, siguiendo las preguntas que Jorge Bucay propone aquí en su libro, entonces en la parte del quién soy, pues definimos o entendemos muy bien qué es lo que somos, y entonces ahora cuando ya tenemos eso definido, nos preparamos para la siguiente pregunta que es el ¿a dónde voy? ¿No? Así es. Y fíjate que una parte que me gusta mucho conectar con la primera pregunta y la segunda pregunta Ujú. es que nosotros en la primera etapa de nuestra vida, que somos niños adolescentes, estamos en una fase de siembra. ¿Qué Mm. haces en una fase de siembra? Pues te están hidratando con suficiente agua, con una buena tierra, con abono, con vitaminas, con una buena semilla. Y es ese proceso donde nosotros en mucho recibimos en el núcleo familiar, con nuestros padres, en la escuela, nuestro círculo cercano afectivo, la comunidad, amigos, etcétera. Pero cuando estamos en la edad adulta, si nosotros no hicimos bien una siembra o no recibimos o fuimos partícipes de una buena siembra, muy seguramente en nuestra cosecha vamos a encontrar algunos frutos que se encuentran podridos, algunos frutos que no se dieron, probablemente algunas partes secas, y si lo viéramos esto como un campo, como una hectárea, pues algunas partes no van a ser realmente productivas. Y es ahí donde hay que encontrar dónde está esa semilla que no está generando frutos para remover la tierra, quitarla. Y mucho yo lo relaciono con esto en terapia gestal, porque al final vas a mover desde el origen para poder plantar una nueva semilla o hacer una nueva interpretación de esas fisuras. ¿Y a dónde Claro. voy? ¿Cómo conectamos este aquí a dónde voy? Pues te quiero comentar una anécdota que cuenta Jorge Bucay en el libro acerca de Andrés Segovia, que es un maestro concertista. Y entonces, cuando va saliendo Andrés Segovia de dar un concierto, alguien se le acerca y le dice, maestro, daría mi vida por tocar como usted. Y Andrés Segovia responde de una manera muy sencilla con lo siguiente. Ese es exactamente el precio que yo pagué. Entonces, cuando nosotros tenemos claro a dónde vamos, Ujú. también estamos bien claros del precio que vamos a pagar. Y quiero que entendamos que el precio a pagar no debe de ser algo que nos duela. Es que al final hay algo que tú requieres invertir, que direccionar. Y cuando platico con las personas, cuando damos cursos de habilidades blandas, cuando trabajo las sesiones de coaching personal con las personas a las que yo tengo el honor de apoyarlas, siempre les pregunto, ¿para qué viniste conmigo? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres lograr? Es que no sé, es que
ahí es donde tenemos que empezar. Si no tienes claro qué ni a dónde vas, entonces tenemos que regresarnos. ¿Quién eres? Claro. Porque probablemente ahí es donde nos perdemos un poco. Y cuando no tenemos claridad, y lo decían en una frase que va a salir publicada en mis redes sociales el lunes, si quieres saber de qué es capaz, empiece por conocerse primero. Claro. Yo no puedo saber qué es lo que voy a lograr, a dónde voy a llegar, si no me conozco primero. Uh-huh. Y la mayoría de las personas, o sea, te puedo hablar todos en el mundo, Uh-huh. siempre vamos viajando con el síndrome del impostor. Somos personas con mucho talento, preparadas, ejemplos para muchas personas, pero el síndrome del impostor radica en que nosotros no nos creemos que somos esas personas. Y en ocasiones estamos en proyectos grandes o en proyectos importantes, en foros con personas de renombre y no nos sentimos dignos de estar ahí. Cuestionamos por qué estamos ahí. Lo lanzamos y responsabilizamos a la suerte y no a Claro. nuestros talentos. Uh-huh. Antes de que elabores en esta idea, quería nada más traer algo que comentaste y se me hizo muy interesante. Cómo el enfoque de ver que este trabajo que estamos haciendo, de verlo más que como un costo, verlo como una inversión, se me hizo muy interesante. Porque a veces en el espíritu de querer tener esta libertad y querer hacer lo que uno quiera, ¿no? Lo que fluir con el momento, le damos mucho poder, pienso, en algunas ocasiones a ese tema de esa libertad inmediata, pero creo que a veces estamos sacrificando el largo plazo, ¿no? Entonces, por eso creo que le veo la utilidad de pensar en el crecimiento como o el trabajo que uno hace para consigo mismo como una inversión, porque entonces la inversión sabes que va a rendir frutos, quizás no de manera inmediata, pero sí a largo plazo, ¿no? Entonces se me hace interesante que puedas, que el libro nos ofrezca este enfoque también y que a fin de cuentas sea algo que nos está ayudando, ¿no? Un enfoque, una forma de ver las cosas que no es un sacrificio, sino una inversión, ¿no? Se me hace muy interesante. Uh-huh. Fíjate que hay una parte bien diferente entre la inversión, el Uh-huh. estar consciente y de los precios a pagar, porque el sacrificio siempre trae una connotación negativa de sentirte forzado, de sufrimiento, te pesa. Cuando dices, Claro, tengo que sacrificar, es me tengo que desprender de algo, tengo que dejar algo para hacer otra cosa. Y yo uh-huh. no creo en los sacrificios. Claro. Yo creo en las elecciones. Yo creo en que tienes ese poder para decidir qué, cuándo y cómo. Uh-huh. Cuando tú dices que tienes que sacrificar algo, es porque no te estás permitiendo fluir y estás aferrado y con un apego a algo y por eso sientes que es un sacrificio. El sacrificio duele. La inversión y el estar claro del precio que vas a pagar no te va a doler, Claro. porque tú sabes que vas a tener un fruto después. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, esta palabra, ¿no? De sacrificio. Uh-huh. Hay otra palabra con la que también va muy relacionada. Eh, Nosotros podemos tener dolor en muchas situaciones que se nos presentan en diferentes duelos, pérdida de trabajo, algunos estamos y vamos a estar en un proceso de duelo con esta situación de pandemia. Claro. Podemos perder un ser querido, podemos perder dinero, lo que sea. Cualquier pérdida implica un duelo en diferentes escalas, pero es un duelo. Pero hay dos formas de manejarlo. El dolor es inminente, pero el sufrimiento es una elección. Y hay personas que tienen esa necesidad de sufrir porque relacionamos un duelo, una pérdida con tengo que sufrir. No, no tienes que. Y desde ahí tenemos que cambiar la interpretación de las cosas. Si yo digo tengo que, me siento forzado y obligado a, pero cuando digo voy a, yo ya le estoy poniendo acción a la palabra. Y es donde ahí estoy consciente de lo que debo invertir para lograr algo Uh-huh. y no sacrificar algo. Claro, estás tomando el control del carruaje, de alguna La forma, ¿no? Te estás poniendo responsabilidad, al mando de eso, ¿no? absolutamente, Claro, que si tú ya absolutamente. quieres ir en alguna dirección, pues qué mejor que tú mismo estar conduciendo ese carruaje, ¿no? Absolutamente. Y algo que me encanta es que cuando logras, y lo platicamos, hay procesos que fue de los primeros que yo tomé y me enamoré de lo que hoy hago. Como bien sabes, yo soy mercadóloga de profesión,
Ujú. y mi enfoque siempre había sido comercial. Durante el proceso aprendí en este proceso de autoconocimiento conmigo misma, aprendí que esta era mi misión en la vida, que esta era mi pasión, el trabajar con las personas, el desarrollarlas, pero obviamente yo debía de estar dispuesta a trabajar conmigo misma. No puedes apoyar ni ser facilitador de una persona si no estás dispuesto primero a hundirte en el pozo más profundo de quién eres, conocerte, sacar toda la basura que tienes cargando durante tantos años y empezar a limpiar. Si tú no lo haces y no estás dispuesto, no puedes apoyar a alguien más, porque entonces no vas a vivir como lo maneja Jorge Bucay en hojas de ruta. Ujú. ¿En dónde estás atorado? ¿Cómo puedes apoyar a alguien si no has vivido tú un proceso de desapego? Entonces, algo bien importante es que cuando trabajas en este proceso, que hay unos que se llaman transformación y liderazgo, otros PNL, etcétera, etcétera, hay una palabra que lo consolida todo, te haces Ujú. responsable. Y una vez que te haces responsable, que tú eres el cochero del carruaje y empiezas a conducir tu vida, a darle un orden, ya no te puedes hacer tonto solo. Claro, sí, por supuesto. Ya no hay marcha para atrás. Ya no hay más. Incluso el retractarte o el no quererte ser responsable lo haces de manera consciente. Entonces, por eso es tan importante y por eso digo que Jorge es muy crudo para decir las cosas muy directo y eso me gusta porque Ujú. tenemos que aprender a desaprender y aprender a ser directos y llamar las cosas por su nombre. Si no, no hay un crecimiento personal. Claro, interesante. Y ahora, ¿cómo hace él la transición entre a dónde voy hacia la última pregunta que es ¿con quién? Fíjate, ¿Qué aquí hay una parte muy propone? interesante porque decimos con quién. Ujú. Normalmente pensamos el con quién es pues el amor de tu vida, tu pareja, tu familia, tus hijos. Pero en realidad yo lo traslapo y lo jalo y lo absorbo Ujú. empezando por mí, y esto es mi interpretación personal, no del autor, Ujú. que antes de pensar con quién vas, primero tienes que saber que vas contigo mismo. Ujú. No eres alguien a la mitad, no eres un ser incompleto, eres un ser integral. Ujú. Entonces, cuando tú aprendes a no depender de los demás, de tus papás, de tus hermanos, de tu pareja, de tus amigos, y me refiero no a depender porque en algún momento necesitas un apoyo, pero que sabes que tú eres una unidad y que por ti mismo respiras, vives, comes. Vas al baño, haces pipí, haces popó. Eres Ujú. alguien que puede dirigir su vida. Pero cuando hay ese nivel de conocimiento, cuando sabes a dónde vas, entonces vas a estar listo para saber con quién. Porque no vas a dejarle la responsabilidad a otra persona ni de hacerte feliz, ni de complementar tu vida, ni de tener logros juntos. Simplemente vas a sumarte a la vida de alguien más y cada uno va a conservar su individualidad, ya sea pareja, familia, hijos, un amigo, lo que tú quieras, Ujú. pero van a sumar sus fuerzas, esas unidades integrales. No es, tú tienes un 50, yo tengo un 50 y de ahí vamos a hacer un 100. No, así no funciona. Claro. Los 100, los 10 se juntan con los 10. Ujú. Entonces, aquí es pensar quién va a ser ese compañero en nuestro destino. Nos invade a la vez es un temor porque no quieres, todavía no lo tienes y no lo quieres perder. Ujú. Entonces, cosas claves para saber con quién vas. Primero es el desapego. Las personas no son de tu propiedad y no decides tú cuánto tiempo están contigo, salvo que sea una relación donde tú dices, no quiero que esta relación continúe porque no es lo que yo quiero en mi vida. Ujú. Pero imaginemos en un mundo ideal, que tú eliges a una persona que es tu compañero de vida, tu pareja, esposo, novio, como lo quieras llamar, o esposa o novia, como la quieras llamar. Entonces, tú dices, híjole, es que yo lo amo tanto y quiero que camine conmigo toda la vida que no lo quiero perder. Desde ese momento estás parado en la escasez y estás apegándote a un ser humano del cual no tienes control de su vida. Claro. Entonces, cuando trabajas en el desapego y la libertad para caminar primero contigo mismo, va a ser mucho más sencillo poder atraer a una persona, y no me refiero al tema romántico, pero atraer a esa persona que pueda acompañarte en tu vida.
De hecho, esa era justamente la pregunta que tenía ahorita aquí, como que dije, le voy a preguntar, Jorge Bucay, cuando dice con quién se está limitando a esa persona, o sea, es el compañero de vida, o más bien la pregunta de con quién está abierta o va dependiendo o va en función de esas metas que tú quieres, que entonces ya no es nada más con quién está en tu casa contigo, sino quién empresa, quién clientes, quién alianzas, quién, o sea, todas las mancuernas que sean posibles. Ese es el enfoque que él le quiere dar o se limita a esa persona única y especial. ¿Cuál es el enfoque que él le da? Fíjate que abre el abanico de posibilidades Uh -huh. y está un poco a libre interpretación. Ah, Siempre interesante. habla de una parte, sí, no romántica, pero sí habla de un núcleo cercano afectivo, puede ser tu familia, tus hijos, tu pareja, Uh pero -huh. al final la manera o el eje rector sobre el cual se maneja en este libro, pues al final está muy abierto a que tú elijas con quién quieres llevar ese camino. Porque hablamos de metas y las metas no son necesariamente románticas o de pareja. El a dónde voy es, ¿a dónde voy en esta vida? ¿Qué quiero? ¿Me quiero convertir en un agricultor? Bueno, voy a agarrar una tierra y a lo mejor yo soy ingeniero agrónomo, pero a lo mejor soy ingeniero industrial y un día me llegó la iluminación y yo decidí que ya no quería hacer ingeniería industrial y que me quiero dedicar a hacer huertos orgánicos, me quiero aislar del mundo, quiero tener una casa ecológica y quiero llevar una vida saludable ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es mi propósito. Y no estamos hablando de a dónde voy con una pareja, Uh -huh. es a dónde va tu vida. Es muy diferente tener una meta y tener el rumbo para llegar a esa meta. Uh -huh. Y en ocasiones en ese rumbo te vas a ir encontrando personas que van a ir sumando. Todas las personas suman en nuestra vida. Y a veces nos acotamos a decir, cuando tenemos una experiencia no grata, decimos, es que me fue muy mal, esta persona no me suma. Todas las personas nos suman. Porque hay algo que debemos aprender. Cuando alguien en nuestra vida nosotros le permitimos la entrada. No es que llegue, se metió como Juan por su casa. Uh -huh. Nosotros le damos acceso. Nosotros tenemos ese libre albedrío para permitirle a las personas que están en nuestras vidas. Entonces, cuando tú se acerca alguien a tu vida, tú le das entrada, hay algo que tú tu subconsciente sabe que tiene algo que aprender. Claro, que hay alguna Entonces, lección conjunta quizás o totalmente, o alguna algo requieres uh -huh. enseñar también. También, por supuesto. Así es. Muy interesante. Y ahora, ya para finalizar, Jackie, vi que también que mencionabas que te llamó mucho la atención la parte de la visión de futuro, visión individual e incluso tribal. Entonces, no sé si quisieras darnos alguna conclusión junto con estos conceptos de la visión del futuro. ¿Qué te llamó la atención o con qué te quedas de ese concepto de las tres Fíjate, preguntas? fíjate que para mí algo muy claro que tengo es que el ser humano estamos en una etapa de crecimiento constante. Cuando somos adultos, decimos, bueno, tengo una madurez financiera, tengo una madurez física, ya soy un adulto, tengo libertad para decidir, tengo independencia, etc. Pero lo que nunca se va a terminar es el trabajo y el desarrollo personal que vamos a tener, el crecimiento que se debe dar en cada etapa de la vida. El ser humano no deja de trabajar nunca consigo mismo. Estamos trabajando todo el tiempo, estamos desarrollándonos todo el tiempo, trabajando con nuestras emociones todo el tiempo en diferentes etapas de la vida. Así que esto es un trabajo continuo hasta el último día de nuestras vidas. Y cuando estemos dispuestos a aceptarlo, a amarlo, a abrazarlo con esa responsabilidad, vamos a fluir más fácilmente en el mundo. Y vamos a fluir nosotros de manera individual, increíblemente, sin cargas, sin tema de ataduras. Nuestros paradigmas se van a ir moviendo constantemente y vamos a ir evolucionando. Entonces, cuando hablamos del tema de visión y cuando hablamos de lo que nosotros queremos hacia adelante, pues para empezar tenemos que ser adaptables. Hoy estamos en un proceso, como lo hemos estado en mucho tiempo, décadas, cientos de años atrás,
con diferentes generaciones antes que nosotros y, no, y al final nos vamos nosotros adaptando poco a poco. No somos conscientes porque si mañana hace frío, agarras una chamarra, te la pones y ya, estás tomando una herramienta para adaptarte. Ujú. Pero nos hemos desapegado de una manera tan fácil de ese nivel de conciencia, y no estoy hablando de iluminación y de cosas raras, Ujú. que al final no Hacerse cargo de somos uno mismo a veces, ¿no? Es una hacerse cargo de cuestión uno de... mismo. Sí, Totalmente. Entonces, sí. como no le damos atención a esta parte consciente, pues de pronto un cambio tan brusco como esto, el vete, quédate en tu casa, nos mueve el tapete. Pero cuando te haces consciente, todo lo que venga a futuro, toda la visión que tienes hacia adelante y estás consciente de los cambios, híjole, es una chulada, y yo te lo puedo decir por experiencia propia. Teníamos hace unos días una plática en la Comisión de Mujeres de la Industria y me preguntaba una psicóloga, ¿cómo te has sentido tú con este proceso? Me siento súper bendecida y súper agradecida de haberme roto la cabeza tantas veces fuera necesario antes, de haber llorado lo que tuve que llorar, que me doliera todo lo que me tenía que doler, de caerme todas las veces que me tuve que caer, porque hoy estoy preparada para manejar mis emociones y las circunstancias en las que estoy para fluir de una manera más ligera. Claro. Yo no me he sentido ni frustrada ni enojada. Claro que no. Sí, por supuesto que estoy pensando, por supuesto que estoy viviendo y dimensionando y pensando a futuro, pero con una paz y una tranquilidad que me permite pensar objetivamente, sin entrar en pánico, Ujú. sin permitir que la crisis se convierta en algo de temor, sino en una oportunidad. Ujú. Ahora sí que iba a decir, me robaste la idea, pero no, en realidad yo creo que estaba construyendo sobre lo que estás diciendo y lo que te iba a decir es que precisamente esa actitud es la que permite identificar las oportunidades, ¿no? O sea, el pánico, el miedo, todas esas actitudes o esas posturas son inhibidoras, ¿no? Del que podamos identificar cómo hacer las cosas mejor. Es un hecho que ya no vamos a regresar a como estábamos antes, o al menos no en el futuro inmediato. Entonces, tratar de que las cosas sean como antes, pues es pelear con el aire, ¿no? O sea, Es no hay resistirte. manera de resistirte. Entonces, eso que dices es muy interesante porque a partir de ahí es que entonces podemos crear y que podemos innovar y podemos encontrar formas diferentes de hacer las cosas que a lo mejor pues veníamos haciéndolas de una forma así, pero ya no es posible, ¿no? Entonces, tener claro el quién soy, el a dónde voy y con quién, pues entonces nos permite, por supuesto, continuar desarrollándonos a pesar de las circunstancias o en cualquier circunstancia, ¿no? Por lo que Claro, estoy entendiendo. y fíjate, a lo mejor algunos me van a preguntar, ay, es que Jackie lo dices muy fácil, pero ¿cómo le hago? Mira, una vez que tú te conoces, voy a poner un ejemplo con el ejercicio, que a mí me gusta mucho hacer ejercicio. Ujú. Estamos haciendo ejercicio en casa, al principio te cuesta imaginar cómo vas a sustituir todos los aparatos que tienes en el gimnasio cuando no tienes nada en tu casa. Ujú. Entonces, si yo me conozco y yo sé que necesito hacer ejercicio, porque eso me va a mantener emocional y físicamente bien, y voy a tener tranquila la loca de la casa, que es mi mente, entonces, para empezar, ya me estoy conociendo, ya sé que mi necesidad es física y emocional hacer ejercicio. Ahí es quién soy, ya sé quién soy. Ahora, ¿a dónde voy? Bueno, tengo que buscar las herramientas para poder cumplir con esa necesidad primaria que tengo para mí, que es muy importante. Ujú. Y finalmente es a dónde me va a llevar a continuar con el objetivo que yo tengo de mantener un estilo de vida saludable. Si yo sé que me va a dar flojera hacer ejercicio en la tarde, bueno, pues me reactivo y me pongo en la mañana. ¿Cómo me funciona? Yo tengo que conocer cuáles son mis drivers. Claro. ¿Cómo me hace sentir cómodo? ¿Cómo me motivo? ¿Cómo me conecto con eso? ¿Qué es lo que te No detona? me... ¿Qué es lo que te detona para entonces tú misma propiciar esas circunstancias Claro, y no al contrario, sabotearlas, ¿no? Que a lo mejor eso es también la contraparte. A veces también sabemos que nos sabotea y así es. y vamos por ese lado, ¿no? Claro, incluso también el tema de estrés. Cuando tú te estresas,
tú debes de conocer qué parte de tu cuerpo se activa físicamente. En mi caso, cuando estoy estresada o tengo incertidumbre, lo somatizo en el estómago. Y Mm, puedo de repente sentir como, ya no gastritis ni colitis como hace muchos años, pero sí puedo llegar a sentir como si tuviera indigestión o se me inflama el estómago. Entonces, cuando ya veo que siento inflamación, digo, algo tengo que manejar, ¿qué está pasando? Entonces, me tomo 5 minutos y empiezo a identificar qué estímulos, qué está sucediendo en mi vida en ese momento para automáticamente trabajar con él y no tener esa incomodidad física. Entonces, el conocerte, el saber quién eres, es bien importante porque vas a poder ponerle solución a tiempo y mm, no seguir arrastrando más fisuras en tus próximos años de vida. No lo necesitas. claro. Son barreras a fin de cuentas, ¿no? Que te están evitando obstáculos quizás innecesarios que a veces tenemos que sortear de por sí. La vida nos ofrece oportunidades, pero bueno, de aprender, de crecer, pero qué mejor que Así nosotros es. mismos vayamos resolviendo aquellas que están a la mano, que son las que somos nosotros mismos, Total, resolvernos nosotros así. mismos, ¿no? Qué Absolutamente sí. interesante. Pues qué interesante, ya que me encantó toda la información que nos compartiste. Este libro en particular yo no lo he leído, hice una búsqueda nada más para tener como que una referencia, pero se me hace muy interesante y creo que debe ser un libro que debe estar independientemente de la profesión, cualquier persona que esté interesada en su desarrollo profesional, pues tiene que empezar en tener claro esta información a nivel personal, ¿no? A nivel propio. Así que, pues qué interesante. Pues muchísimas gracias, Jackie, por habernos acompañado. Me gustaría también comentar con las personas que amablemente nos escuchan que tienes tú un canal con contenido también de muchísimo valor y que te pueden seguir ahí. ¿Nos quieres comentar algo en donde te podemos encontrar? Yo como sea voy a compartir aquí al final en la plataforma, pero no sé si de viva voz nos quieras comentar alguna plataforma en particular donde debamos seguirte, debamos escuchar tus iniciativas. Claro que sí, Ujú. muchas gracias. Mira, estoy en 4 plataformas, estoy en LinkedIn, me van a encontrar como Jackie de la Torre, en Facebook como Jackie de la Torre, en Instagram como Jackie de la Torre. Ah, perfecto. eh, y tengo un canal de YouTube que también se llama Jackie de la Torre. Bueno, en el canal de Excelente. YouTube compartimos un concepto que comentábamos tú y yo fuera del aire, Ujú, que yo le llamo los snacks de Jackie. ujú, Entonces, y lo quise llamar así porque cuando tienes hambre, ¿qué estás buscando? ujú. Algo para calmarte el hambre, un snack. Claro, Entonces, en la vida tenemos situaciones donde no quieres a veces meterte a leer un libro, no hacer una tesis, no meterte a estudiar, no un curso. Necesitas un extracto sencillo como un snack claro. para poder salirte un poquito de la situación Ujú, y verlo desde otra perspectiva. Entonces, ahí comparto los snacks, que son excelente. al final situaciones de las que yo aprendo y me gusta compartirlas porque no me atrevería, no tendría la arrogancia de decir, hablar de muchas cosas que no he vivido porque no te podría compartir algo que me funcionó. Claro. Entonces, todo lo que hay ahí en los snacks son cosas que personalmente yo ya he pasado, ya he vivido y comparto qué me ha ayudado, qué he aprendido y que alguien más le puede apoyar. Entonces, a lo mejor le puedes facilitar el camino a alguien, escucha una palabra que en ese momento necesitaba escuchar Ujú, y listo. qué Así, tan interesante. rápido como un snack. No, pues muchas gracias. Estaremos visitando los snacks de Jackie, por supuesto, para continuar aprendiendo. Y por supuesto, pues también les invitamos a que sigan este canal de On Library Studio para que puedan continuar escuchando otras reseñas de otros libros tan interesantes que están allá afuera que nos pueden ayudar para detonar nuevas ideas y más que nada también nuevas actitudes, mejores formas, mejores prácticas, mejores formas de ser, que al final de cuentas es lo que estamos persiguiendo. Así que pues muchas gracias de nuevo por habernos acompañado, Jackie. Te agradecemos tu tiempo y también todos tus consejos y tips alrededor de este tema. Así que pues gracias de nuevo y pues gracias. Nos estaremos viendo en una próxima edición. Hasta luego y que pasen una excelente tarde, día, noche, donde sea que nos escuchen. Gracias de nuevo. Hasta luego. Bye bye. Un carruaje.